Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión magistral. Sabemos que las mesas todavía no terminan de sesionar y estábamos haciendo un tiempo para que se incorporaran los colegas, pero también por razones de tiempo y respeto a la siguiente mesa vamos a iniciar. Quiero presentarles, más que moderar la mesa, bueno, a Juan Ramón no se le puede moderar, no se le debe moderar, él debe hablar libremente. Solamente voy a hacer una presentación muy rápida de algo de su historia académica. Él es doctor en Economía de la Universidad Complutense, cuenta con diplomado en Desarrollo Económico por la Universidad de París, profesor visitante de la Universidad de California en Berkeley, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá, titular de la Cátedra Jean Monnet sobre Política Económica y Unión Europea, y docente de la Unión Europea, director fundador del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, es director de la revista Investigaciones Regionales desde 2002 a la fecha, cuenta con una amplia experiencia con cargos, él fue presidente, entre otros cargos, de la European Regional Science Association, también doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, doctor honoris causa por la Universidad de Jaén, distinguido con la Gran Cruz del Mérito al Servicio de la Economía otorgado por el Consejo General del Colegio de Economistas de España, y entre otras de los aspectos de su currículum, pues él ha publicado 29 libros, 48 capítulos, 74 artículos, y es fundador de instituciones y, entre otras cosas, amigo de Amesider. Entonces, le dejamos la palabra y muchas gracias por aceptar venir. Bien, buenos días. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Espero que lo que les vaya a contar les pueda estimular a algunos a trabajar en algunos de los temas que voy a sugerir, y confío también en que los que no estén tan interesados por lo menos logre interesarles mínimamente y que no se aburran, ¿no? Como ven ustedes, les voy a hablar de los servicios y el análisis regional, pero un poco marcando la línea de qué nuevas tendencias se pueden observar y sobre todo qué nuevos retos de análisis pueden surgir de ahí, ¿no? Esta es la orientación y este es mi objetivo. Si ustedes leen esta transparencia, que es de un directivo de McKinsey, Travis Fagan, que se llama, dice algo muy conocido, ¿no? Todos los países están, en términos de que los servicios supongan el 70, el 80, el 90%, todavía no, pero incluso los países emergentes ya está por encima del 60%, incluso, como dice, hasta en China, donde uno pensaría que sobre todo las manufacturas, construcción, etcétera, ya los servicios están más del 50%. Y esto está creciendo todavía. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de servicios, realmente dice de lo que estamos hablando es de dónde está viniendo el crecimiento mundial. Esto es importante, no es simplemente que esté creciendo, es que es un componente del crecimiento que está en movimiento en este momento. Bueno, hay una trayectoria que es muy clara de los servicios en prácticamente todo el mundo. El peso, como decimos, ha seguido creciendo. Tenemos todavía la paradoja de que hablamos de países industrializados, y más que industrializados son países que son economías de servicios. Estados Unidos es un país industrializado, Alemania, Francia, Inglaterra, lo que llamamos los países industrializados. Esos países industrializados están todos en el entorno del 70 y algo % de su producto, de su empleo, viene del sector servicios y va del sector servicios. Y en
México mismo, si no tengo el dato mal tomado, en términos de Producto Interior Bruto, los servicios son del 62-63%. Bueno, esta es la tendencia, es una tendencia creciente que yo diría que la marcan todos los grupos de países, desde Estados Unidos, que está arriba de todo, ahí, hasta Europa, que está acompañándole, hasta cualquiera de los países, incluso aquellos que son del este de África, de Asia, que han tardado más en incorporarse a ese mundo. Pero, ¿de qué, si hablamos de servicios, de qué estamos hablando? Esta es una buena pregunta y esta pregunta yo la contesto en que todo el mundo sabe que son los servicios, porque no voy a explicarlo, pero hay al menos tres cuestiones que a mí me gustaría mucho subrayar al inicio. Estas tres cuestiones son, primero, es evidente que el sector servicios, que es una parte importante de muchas economías, es un sector heterogéneo, ¿no? Ahí tenemos, en este grupo de los servicios, tenemos desde compañías aéreas con una dimensión absolutamente multinacional, con unos capitales tremendos, hasta la última peluquería de señoras o hasta el último taxi. Todos son servicios. Bueno, esto ya crea algún tipo de dificultad en seguir utilizando exclusivamente unos servicios y no bajar a la microeconomía de los servicios. Algunos autores, desde luego, optaron hace años, como Colin Clark y alguno más, por empaquetar todo lo que no era agricultura e industria en un sector que lo llamaron servicios. Parecía que sería el cajón desastre, que ahí se quedaría, y lo que ha ocurrido es que ese sector, y hoy iremos viendo componentes, hay muchas actividades que han ido creciendo cada vez más y en todas las economías se ha ido produciendo. Por supuesto que no es lo mismo la estructura que pueda tener un país de servicios como Estados Unidos, como un país como México, donde estamos viendo que tenemos entidades de punta, por supuesto, desde una compañía aérea hasta consultorías, etc., pero también lo que explicó el profesor Carlos Bustamante ayer, vendedores ambulantes y vendedores en la calle, etc., y también son servicios. Luego ahí también tenemos una diversidad y no es lo mismo al comparar países, comparar solo los porcentajes, ¿no? Hay una segunda nota que querría subrayar, que es un hecho que todos conocemos, que realmente los servicios tienen un defecto, digamos, que no son almacenables. Es imposible que un señor de un taxi diga, pues voy a decir servicios, los guardo y los voy vendiendo con un ticket y la gente los utiliza. Como el que fabrica conservas, es lo que suele hacer la industria, o fabrica productos, y luego los vende. En servicios hay una idea de que muchos servicios se producen y consumen al mismo tiempo, lo cual además va unido al carácter personal de su prestación. Uno no puede pensar en ir a una peluquería y que no haya una persona específica que te atiende al cliente y que además realiza el servicio en la presencia y con la colaboración del propio consumidor. Por tanto, es una prestación in situ que empieza y termina en el mismo momento que estas dos personas están trabajando, o una de ellas trabajando, la otra consumidor. Hay otro rasgo de los servicios que los diferencia también, y es cada vez más importante, y es el tema de la calidad de los servicios. Es verdad que todos buscamos calidad también en los productos industriales, pero en los servicios cada vez se está comprobando más y mejor que la calidad es un componente extraordinariamente importante para el consumidor, para la empresa. No vale cualquiera, no puede ir a un consultor que está en la calle, sino que tiene que ir a una firma que le dé garantías. No queda de ustedes cuando acude a un servicio, sea médico o sea de cualquier sitio, piensa primero casi en la calidad, cómo se la va a atender, si es una persona de prestigio. Por tanto, ahí hay una diferencia con la estandarización que tienen los productos industriales, ¿no? Producimos una caja, producimos una batería, y esa batería es similar casi a la de otras marcas con pequeñas diferencias. En
por último, también numerosos servicios no pueden tener una sustitución rápida de las personas por capital o por tecnología. Todavía no está inventado que uno vaya a esa peluquería de señoras que decía en un momento y haya un robot funcionando por allí que toma usted y le presta el servicio. En industria sí que lo estamos viendo, en servicios no estamos viendo esto, ni lo veremos seguramente. Estamos viendo progresos y hablaré de ellos sobre todo, pero no exactamente. Ha sido y es un sector no muy bien tratado por los economistas. Los pensadores clásicos estaban en la línea de lo que veían. Veían que el producto era algo tangible y el valor añadido y el valor trabajo en el producto se veía. Pero fíjense ustedes, no sé si la tendréis en esta frase de la leen ustedes, pero sobre todo desde Nacho, cómo Adam Smith hace considerar una persona prudente, una persona respetable, profesor de ética, etc. Entonces es lo que dice. Dice, el trabajo de algunas clases más respetables de la sociedad, al igual que ocurre con los empleados domésticos, no produce valor alguno. Dice, el soberano, por ejemplo, con todos sus funcionarios o ministros de justicia que siguen sumando, los del ejército y de la marina, igual consideración merecen otras profesiones, tanto las más importantes y graves como las más inútiles y frívolas. Los jurisconsultos, los clérigos, los médicos, los literatos, de los lectores, músicos, cantantes y bailarines no producen nada, ¿no? Según en ese momento se veía la economía. Cierto que esta visión, que la mantuvieron bastantes autores, evolucionó, pero ha tardado. Incluso ayer en una de las conferencias que pude escuchar se hablaba de, por ejemplo, de Kalecki y de Karl Kuznets y de Kaldor y las redes de Kaldor que están muy relacionadas con el papel importantísimo que para Kaldor suponía todavía la industria. No habla para nada de la industria en relación con los sectores. También William Beaumont, que es profesor norteamericano, como saben, puso en cuestión incluso si los servicios no serían un freno para el crecimiento, porque al tener una productividad más baja que otros sectores, en el fondo estaban contribuyendo peor y a largo plazo cada vez menos al crecimiento de la economía norteamericana. Bueno, la realidad le ha hecho ver a él mismo, por supuesto a nosotros, que se nos exige muchos servicios que tienen una altísima productividad. ¿Sigo? ¿Ha cambiado esta situación? Pues yo creo que ha cambiado bastante. Pero no absolutamente. Hay en el sector muchas zonas de producción de servicios que son muy mal conocidas. Yo les cuento como anécdota que en el cálculo de la Nacional de España, por ejemplo, y supongo que en México y en algún otro país, no, creo que no puedo. Esto en la Contabilidad Nacional de España, cuando no hace demasiado tiempo tenían que estimar el valor de algunas ramas de servicios, se encontraban con que solo tenían como dato el empleo que había en ese sector, nada más, ni valor añadido, ni casi el volumen de ventas, etc. Esto se fue corrigiendo, pero yo les digo que se hicieron estimaciones, digamos, a tanto alzado en función del número de empleados, pensando que producían un mínimo de tal, y haciendo un escalonamiento para estimar el valor del sector publicidad, el valor de determinadas consultorías o de centros de servicios de los que no existía información. Y esto sí lo que tiene. Quizá es uno de los problemas que justifica que muchos de ustedes, muchos de nosotros, no hayamos dedicado al sector servicios más atención, porque la falta de estadísticas, la falta de datos, nos permite hablar de grandes trazos, pero no descender a cosas muy concretas. Para lo cual a veces lo que hay que hacer es encuestas propias, acercarse al sensibilismo, etc. Este es un tema que es particularmente cierto en los servicios
los estudios regionales, como pongo aquí, aunque por supuesto hay excepciones y ayer mismo se presentó alguna comunicación y ponencia interesante. Hay algunas preguntas que hacerse, ¿no? Antes de deciros un poco por dónde creo que está cambiando algunas cosas. Una es por qué crece el servicio, ¿no? ¿Y dónde crece? Eso ya nos interesa más en cuanto a que somos regionalistas o estudiosos del tema territorial. Bueno, ¿por qué crece? Ahí me podría extender muchísimo, no lo voy a hacer. Me parece que estaría un poco fuera de lugar, me desviaría demasiado de la ruta que les quiero llevar conmigo. Por supuesto que algunas de las tesis del crecimiento de los servicios se han vinculado casi exclusivamente como si de una forma mecánica a medida que crece la renta per cápita de los países también crece el empleo de los servicios. Hay algún gráfico como este, por ejemplo, que nos permite ver que efectivamente está en el lugar donde están las rentas más bajas en los países, pues son países pues, a partir del momento que empieza a crecer la renta per cápita, a partir de ese momento asciende la importancia del número de servicios y de personas que trabajan en el servicio. ¿Es esa una visión aceptable? Yo creo que no. Como tampoco lo es otra teoría que está bastante en boga, de Eichengreen y otros, sobre las grandes oleadas, como si los servicios hubieran crecido mucho en los años 50-60, después se detuvieron y después a partir de 2000 han tenido una nueva oleada, que ellos no explican, pero que sí colocan en forma estadística y económica. Otra forma de añadir valor a cómo crecen los servicios, alguien ha dicho, bueno, crecen porque como los países se están desindustrializando, entonces los servicios ocupan el lugar de la industria, como si hubiera una especie de competencia, ¿no? Industria versus servicios, o servicios versus industria. Bueno, esta es una tesis, yo acabo de escribir un artículo y no les voy a contar todo, pero es una tesis errónea, absolutamente errónea. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos llegando cada vez más a una sociedad que, como yo me he permitido acuñar un término, una sociedad, una economía industrial. Es decir, industrial quiere decir que servicios e industrias están cada vez más fundidos. Y también los bienes. Si lo pregunto a cualquiera de ustedes qué tiene en el bolsillo, me dirán, tengo en el bolsillo una computadora, tengo un teléfono, etc., ¿no? Bueno, ¿usted qué tiene ahí? ¿Un bien? Sí, porque está hecho de materiales. ¿Pero qué tiene sobre todo? Tiene un bien que le está incorporando servicios que los tiene ya dentro y que los puede rescatar en cualquier momento. Cuando uno compra un automóvil, incluso hoy, ¿qué tiene? Hace 30 años tenía mucha chapa, pintura, ruedas, etc. Hoy ¿qué tiene? Tiene todo un sistema de software que gobierna el coche, que vigila incluso su comportamiento, que le ayuda a conducirlo mejor y además que le pone en ruta, le conecta con el teléfono, algunos pueden ya llevar hasta internet en el automóvil. ¿Qué pasa? Que estamos transformando un producto industrial típico en un producto que cada vez más está dentro de su propio proceso de fabricación y también en el uso un servicio. Bueno, esto se puede ver en que las apariencias de las cosas esconden cambios que son conocidos, no voy a descubrir nada nuevo, pero que son importantes, ¿no? Por ejemplo, se esconde debajo de este juego de industria y servicios un hecho que fue la externalización de servicios. Muchas empresas que hace 30 años se autorrealizaban, incluso los grandes grupos, sus propios servicios, departamento de contabilidad, de publicidad, de diseño, de una flota de transportes, etc.,
en un momento determinado, por razones de lógica, a veces económica y también organizativa, empezaron a decir hay que reducir costes, hay que tener más variedad de oferta donde pueda elegir, que pueda cambiar de oferente y por tanto, en vez de autoprestarme los servicios, que cada vez además son más complicados, piensen en una pequeña empresa, hoy día tiene mucha complicación, su contabilidad, sus declaraciones fiscales, los temas laborales y por tanto requiere cada vez más servicio. Y las grandes lo que hicieron hace ya bastantes años fue romper su estructura, reducirla a una estructura productiva o más productiva y lanzar fuera sus demandas y por tanto hacer que crecieran fuera de esas grandes empresas, industrias de consultoría, de finanzas, de seguros, de asesoramiento, de diseño, etcétera, etcétera. Este es un tema, pero también hay otro tema que a mí me gusta subrayar, que es, no sé si se verá bien, pero en todo caso lo comento, que es cómo el sector industrial es cada vez más demandante de servicios. Este cuadro que hay aquí, que comentaré brevemente porque no creo que desde el fondo se pueda ver bien, es de elaboración propia, es trabajando con las tablas input-output de la economía española. Primero lo hicimos para los años 1980, 90, 94, luego lo he alargado yo recientemente al 2005 y al 2010 con las distintas tablas. ¿Qué hemos podido ver? Hemos podido ver los inputs de servicios que incorpora un sector productivo industrial, unas manufacturas, y también los servicios que indirectamente le son necesarios cuando compra un producto a otro sector que a su vez también empleó servicios en su producción. Eso podría entretenerme un poco más en la metodología, se puede hacer bastante bien y los resultados son bastante espectaculares. Es verdad que hay algunas actividades en las que el porcentaje de ese total de servicios que se han utilizado es bajo, el 16,2% del total en 2010. Lo que sí es cierto es que en todos los renglones hay línea de incremento y por tanto los servicios están introduciéndose cada vez más en el sistema y en el flujo de producción industrial, pero hay sectores como por ejemplo de máquinas de oficina, por ejemplo de material eléctrico, el de medios de transporte, automóviles y camiones, etc., el textil inclusive para el diseño, el papel y la impresión o otros servicios manufactureros y la misma producción química con un casi 29%, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que efectivamente hay algo importante, que es que la industria, ese conflicto supuesto, industria-servicios no es así, sino que la industria está demandando servicios y los productos que luego nos ofrece son productos que llevan un contenido de servicios incorporado, aparte de que luego ese producto pueda suministrarnos otros servicios. Hay además un tema que también es importante, que es el de la servitización de la industria. Luego me referiré a esto y les pondré 3 ejemplos más. En definitiva, yo creo que no hay ningún país que piense que los servicios van a sustituir a la industria. Ningún país renuncia al sector industrial. Pero tampoco hay que pensar que hay una, digamos, terrible enemistad entre el sector servicios y el sector industrial, sino más bien lo contrario. Y por eso digo yo que lo normal es que estemos hablando de un proceso que camina hacia una sociedad serviindustrial en el que bienes y servicios son cada vez más ligados y más confusos. ¿Dónde está el límite? Bueno, esta servitización de la industria de la que os he hablado, les puedo poner un par de ejemplos nada más. Es algo que está ocurriendo más recientemente. Hablaba hace un momento de que el sector industrial había expulsado, por decirlo así, o demanda fuera servicios. Ahora lo que estamos empezando a ver es como algunas grandes compañías están ofreciendo el producto y simultáneamente el servicio. Y les pongo 2 ejemplos, pero hay muchísimos. La literatura sobre esto, si a alguien le interesa, yo puedo enviar un artículo que acabo de hacer sobre ello, pero es una literatura increscendo, ¿no?
y bastante novedosa con casos concretos. Uno típico es el de Rolls-Royce. Rolls-Royce, como ustedes saben, fabrica muchas cosas, entre ellos fabrica los motores de los aviones, ¿no? Bueno, Rolls-Royce fabricaba los motores, los trasladaba a Airbus o a quien fuera, y estos tenían el motor y se acabó, y ahí se acababa la relación, salvo algunos pequeños servicios de postventa. ¿Qué ha hecho Rolls-Royce? Rolls-Royce ha cambiado su estructura y su estrategia de venta, y en lugar de vender el motor, lo que hace es alquilarlo. La compañía le paga por horas de uso de ese motor, y al mismo tiempo Rolls-Royce está ofreciendo a esa compañía toda una serie de servicios que acompañan la venta del motor. El motor, por supuesto, es importante, pero lo que está haciendo esta compañía es decir, yo le doy el motor, se lo presto, mejor dicho, se lo alquilo, se lo puedo sustituir cuando el motor ya no esté en condiciones, y además voy a educar a sus pilotos, voy a educar a todos los mecánicos para que sepan cómo funciona, voy a dar cursos de formación y voy a mantener esa formación cada vez que haya un pequeño cambio. ¿Qué está haciendo esta compañía? Es un sector industrial que está ofreciendo servicios que acompañan a un producto. Otro caso, voy a extenderme más, otro caso es el de Apple con los teléfonos y con el iPod y demás. Nos está vendiendo un aparato, pero al mismo tiempo nos está diciendo yo le voy a suministrar todo lo que usted vaya necesitando y los cambios que se vayan introduciendo. Y hay un caso último que a mí me parece bastante interesante también, que es el de CAF, compañía de fabricación ferroviaria, que funciona en muchas partes del mundo, es de origen español, pero ya es muy multinacional. Esta compañía, ¿qué hace? Vendía siempre solo máquinas, tranvías, etc. ¿Qué hace hoy? Lo mismo, por supuesto, son fabricantes, pero ¿qué hace hoy? Cuando una ciudad le dice queremos comprarle a usted 30 tranvías porque queremos montar un servicio de tranvías, le dice la CAF, espere un momento, nosotros vamos a ver si ustedes realmente van a utilizar eso. Vamos a hacer un programa de transportes para ustedes y ustedes lo examinan primero. Y si eso les sirve, entonces nosotros contribuiremos a suministrarle los materiales y además a darle un servicio de apoyo para que esos materiales puedan funcionar. ¿Qué es esto? Esto es servitización de la industria. La industria está prestando cada vez más servicios que los atrae, pero al mismo tiempo está vendiendo servicios. Bueno, yo diría que de lo que he explicado hasta ahora hay algunos puntos a retener, que no me quiero alargar más, y que serían, primero, no hay excepciones, todas las economías crecen en términos de servicios. ¿Lo hacen a cargo de la industria? Mi respuesta desde luego es que no, aunque los diferenciales de productividad de algunos sectores industriales son muy altos, también es cierto, y hay trabajos que hemos hecho y trabajos que han hecho otros muchos autores, incluida la OECD, donde se muestra que hay actividades de servicios que tienen una productividad tan elevada o más, o por lo menos igual que algunos sectores manufactureros. Hay diversas explicaciones a su crecimiento de los servicios. La mejor de las explicaciones yo creo que sería esta, en el sentido de cuando las cosas son complejas, uno no puede simplificarlas. Y el crecimiento de los servicios es complejo. ¿Por qué crecen los servicios? Pues crecen porque ustedes cada día gastan más servicios. O sea, el consumo de servicios por parte de las familias existe. Y además, en la medida que se cumple la ley de Engel, por la cual cada vez que hay más ingresos en la familia, se va desviando lo que serían necesidades básicas a necesidades secundarias que ya pasan a ser básicas. En el momento que hay una renta alta, ir de vacaciones, ¿qué es? ¿Una necesidad de lujo o es ya algo incorporado anualmente, etcétera, ¿no? ¿Por qué crecen los servicios? Porque la producción los utiliza como inputs, porque los servicios son utilizados también por las administraciones públicas
y porque también se exportan servicios. La exportación de servicios en estos momentos, en términos globales, solo representa el 20% del comercio mundial. Eso sería casi entonces una contradicción, ¿no? Un sector tan grande que de pronto en el comercio no funciona. A alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué no estudiamos los valores añadidos? ¿Por qué no estudiamos qué se exporta como bienes y cuánto componente de servicios va en esos bienes? Bueno, eso lo hicieron nada menos que la Organización Mundial de Comercio y la OCDE, y desde hace unos pocos años tienen una serie de valor añadido incorporado en las cadenas de producción, por lo cual los servicios en muchos de los países que exportan representan más del 50% del valor de lo exportado en términos de mercancías. Y además eso ha permitido discriminar mucho más y saber mucho mejor que esa visión desde la balanza de pagos, que es la visión del Banco Mundial, que es una visión que daba ese 20% del que nos hablamos. Por el lado de la oferta también hay otros factores, por tanto lo que yo les quería mostrar es que de esa idea que teníamos antes, de que hay diversas explicaciones, efectivamente no podemos entender por qué los servicios crecen si no consideramos por qué el consumo, por qué el sistema productivo, por qué las exportaciones, por qué juega la productividad diferencial, etc., ¿no? Y por tanto esta es la idea. Los servicios, lo que sí sabemos es que merecen o deberían merecer cada vez más atención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos hecho a veces de las estadísticas y de los estudios agrarios estudios tan particulares que hemos contado el número de cabras contándolos por patas y dividiéndolos luego por 4 para saberlo y dónde están, y la producción de tal o cual producto se da en tales comarcas. Tenemos una información extrema, ¿no? Pero en cambio, como decía antes, hay muchas cosas de las que ocurren en servicios, y ahora vamos a ver algunas que no las conocemos, no hay esfuerzo investigador, hay que hacer ese esfuerzo investigador. Bueno, ¿por qué hay que hacer ese esfuerzo investigador? Porque además de lo que nos viene del sector servicios, estamos realmente en una cosa que podríamos calificar como la nueva economía de servicios. Y a eso voy a hacer algunos comentarios para pasar después a la agenda investigadora. Estamos entrando, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, en una nueva dinámica de los servicios. Hay cambios profundos en el comercio, en la banca. En una conferencia a la que asistí, en la que estaba alguien del Banco Central Europeo, muy recientemente el gobernador del Banco de España y algunos bancos privados, se llegó a decir que en 10 años la banca privada va a tenerse que reducir muchísimo más, porque todos los servicios que suministraba la banca van a ser cada vez más accesibles por la vía internet, por la vía del sistema digital, y porque, por tanto, no va a hacer tanta falta tener ni tantos bancos, y además muchas empresas que no son bancarias van a suministran ya servicios bancarios. Saben ustedes como yo que Amazon y Google y demás están ya pensando o están introduciéndose en este camino. Crecen además los business services y sobre todo los KIPS, los Knowledge Intensive Business Services. Es decir, aquellos servicios que emplean sobre todo conocimiento e inteligencia y que por tanto son básicos para el progreso de una economía. Surgen nuevas actividades de servicio, autoservicios que uno se presta vía internet, servicios que vemos solo colgados de una web, ¿no? ¿Que va usted a casarse? Sí, pues mire usted, yo le organizo su casamiento desde el principio hasta el final. Si quiere cura, sin cura, si quiere fiesta, sin fiesta, etcétera, etcétera. Bueno, esto antes, primero no existía, o lo hacían los padres, o los suegros, o se dividían entre todos, lo siguen haciendo, pero hay un servicio. Y hay un servicio, por ejemplo, que yo no conocía, y he conocido por razón de un nieto que ha estado en casa unos días,
y es que como cada día más las familias son cortas, el hombre y la mujer trabajan, entonces hay que buscar soluciones para los niños, ¿no? Estas soluciones pasan por muchos sitios, lugares de entretenimiento, las fiestas de cumpleaños, que también es un servicio que se presta a tal, pero descubrimos que existen ya lugares donde uno puede ir, la abuela, por ejemplo, con el niño, que le han dejado los padres ahí, aquí te dejamos que nos vamos un momento y ya volveremos, puede ir la abuela allí, sentarse, tomarse un café, estar allí, y el niño o la niña pequeñita puede estar allí entretenida con una serie de otros niños que hay, siempre un número limitado para que no se peleen, etc. Uno podría pensar, ¿y esto por qué ha surgido? Pues ha surgido porque la sociedad lo está demandando. ¿Y cómo funciona? Pues mire, por horas. ¿Cuántas horas tienes un niño aquí? Pues ya está, le cobro por horas y le cobro el café. Bueno, doy simplemente pinceladas de servicios, ustedes seguramente me podrán insinuar otros, que están surgiendo y que eran o inimaginables o innecesarios, pero que ahora son necesarios y no necesitan ser imaginables, es que ya existen, ¿no? Bueno, ¿qué es esta nueva economía de servicios? Bueno, que algunos servicios con la llegada de Internet y de las tecnologías eran y son nuevos per se, es decir, que son servicios que gracias a esas nuevas tecnologías han empezado a surgir, ¿no? Uno ahora busca información sobre hoteles y entonces encuentra no solo la información de los hoteles, sino una ordenación de esos hoteles, unas opiniones. Traveler o una serie de grupos le dan a usted toda la información, la opinión de los clientes, las quejas de los clientes, etcétera, etcétera. Aumenta la mutua fertilización industria-servicios. Ya me he explayado en esto y por tanto no voy a seguir explicándolo. Pero cambian también la forma de demanda y de uso de algunos servicios por parte de las familias y de los individuos. Internet está modificando el acceso a algunos servicios que antes no podíamos acceder y ahora accedemos con mucha rapidez, tener conocimiento de la temperatura, de lo que puede hacer, hasta de la congestión que existe en la carretera. Están cambiando también algunos hábitos culturales, ¿no? No siempre hay que ir a la librería o hay que ir a otro lugar para comprar un libro, para escuchar música o para montar un viaje, ¿no? Se puede hacer desde unos nuevos servicios que se disponen y que están a nuestra disposición. Y claro, todo esto que está haciendo algo importante para nosotros, y es que están empezando a localizarse servicios o deslocalizarse, y por tanto es muy importante saber qué está pasando para que saber si los servicios tienden a concentrarse, cuáles son los que se concentran, cuáles son los que son desconcentrables, cuáles que se van a internacionalizar cada vez más y por tanto de alguna forma qué va a suceder. Eso he llamado yo la nueva economía de los servicios. Bueno, por ejemplo, servicios, regiones y ciudades. ¿Qué pasa? Bueno, algunos estudios existen ya y algunos de estos estudios se apartan de lo que nos decía Christaller, de lo que nos decía la teoría de las plazas o de los modelos de gravedad, los modelos de interacción espacial. No es que hayan dejado de servir, pero que no nos explican ya todo. Bastantes estudios están subrayando cómo muchos de los servicios más avanzados, o por lo menos de los servicios que podríamos llamar más dinámicos y más de futuro, tienden a concentrarse. ¿Y tienden a concentrarse dónde? Se concentran sobre todo en las grandes ciudades y en las grandes áreas metropolitanas, que son las que más están creciendo en este sentido, con un segmento de servicios que es probablemente el más deseable, ¿no? Simplemente para que lo tengan en cuenta, de una serie de
países europeos se hizo una primera tabulación de qué 10 regiones en el año 2010 tenían un mayor peso los servicios en ellas. Por supuesto está Londres, pero también Bruselas, Estocolmo, Córcega, en parte por el tema turístico, Berlín, la isla de Francia, es decir, París y su entorno, Luxemburgo, la segunda, el Outer London, después, bueno, ¿qué nos dice esto? Nos dice que cada vez más importa estudiar las ciudades y los temas urbanos con una perspectiva de qué pasa con los servicios en ese lugar. Y no hablo de los servicios en general, sino de los servicios sobre todo más dinámicos y más modernos. Hay un caso particular que también tiene interés y que hay bastantes estudios y algunos supongo que existirán, me parece que existen en México, porque Gustavo Garza ya inició algún trabajo de este tipo, que es el papel de las capitales del Estado y la atracción que ejerce la capital del Estado. Pero al mismo tiempo hay estudios muy interesantes de tipo regional y que no sé si en México se han llevado a cabo. Y es, si un Estado tiene un proceso de descentralización en curso, y México es un Estado federal y por tanto tiene estados y el Estado tiene un gobierno y tiene un parlamento o un lugar donde los diputados regionales discuten, si eso produce el mismo efecto de atracción hacia la que sea la capital del Estado, o si esa capital del Estado, en función de la escasa o solo un 30 o un 40% de descentralización del país, al final esas ciudades son también o siguen siendo muy dependientes de la gran capital del Estado, ¿no? Estudiar estos temas no ha sido demasiado trabajado. Creo que es una zona donde puede avanzarse. Y aquí podemos entrar ya en lo que yo llamaría una posible agenda de investigaciones en servicios. O sea, decíamos que al principio de la charla, que la charla se refería sobre todo a nuevas direcciones y algunos nuevos retos o nuevos temas que pueden ser objeto de estudio. Bueno, son sugerencias, lógicamente ni son exhaustivas ni quiero que lo sean ni que las tomen ustedes como pauta, pero he puesto como 6 grandes bloques de temas que podrían constituir lo que yo llamaría una agenda de investigación cara al futuro en el sector servicios. La primera sería un bloque de investigaciones, podría venir el análisis en profundidad de los factores que conducen o que lideran, los factores drivers que llaman los norteamericanos, el crecimiento de los servicios. Si decimos que los servicios son un sector muy heterogéneo y que hay servicios que crecen y que no, y que hay servicios que nos interesaría que crecieran desde el punto de vista del desarrollo regional y otros que no aportan demasiado, pues ahí tendríamos una buena base para analizar los incrementos de ingresos, cómo afectan en cada región en el gasto en servicios, cómo se puede analizar la demanda intersectorial de servicios, eso que les decía, por lo menos la tabla imputada pues es un buen instrumento. También hay otras vías, yo las he utilizado para servicios de la producción y demanda de servicios de la producción mediante grandes números de encuestas para llegar a las empresas y saber cómo demandan servicios, a quién los demandan, dónde los demandan, si es en la propia zona, si es muy lejos, si es en la capital del país, etc., ¿no? También la externalización de servicios, dónde están los suministradores y el peso de los servicios de no mercado, porque a veces cuando uno analiza los servicios se encuentra con que hay una zona donde realmente la administración pública y todo el sector de lo que llamamos servicios de no mercado es lo que sustenta este sector servicios, pero que no hay una nueva incorporación de valor. Un segundo tema de esa agenda podría, o gran área de esa agenda, podría ser la globalización del comercio y de las inversiones directas extranjeras, ¿no?
si ustedes observan seguro en México qué ha ocurrido, la entrada de muchas inversiones de capital internacional se ha asentado en empresas de servicios, bien adquiriendo empresas mexicanas o bien montando su propia sucursal acá. Bueno, este es un tema que merece la pena ver precisamente porque, a ver dónde además se ha producido, en qué sectores y en qué lugares se ha producido y por qué entonces ese lugar es el atractivo, sea León, sea Guadalajara o sea el Distrito Federal de México. Bueno, hoy día las regiones y las ciudades compiten por atraer ese tipo o muchos de esos tipos de servicios, ¿no? Hay verdaderas, digamos, campañas publicitarias por las que una ciudad ofrece unas garantías de que usted será bien acogido. Se han creado incluso en muchas ciudades servicios de captación de inversiones. Bueno, ¿qué resultado ha tenido todo esto? ¿Cómo ha afectado al desarrollo de esa ciudad? ¿Cómo le puede seguir afectando? Bueno, el tema se relaciona también con las exportaciones. Esa base TIVA que les he citado antes, que ha hecho la OCDE, del valor añadido y las cadenas de valor, está a nivel de país y por supuesto sería difícil reproducirla a nivel regional, pero sí que nos da una idea de qué ocurre en México en esa base TIVA y además qué repercusiones podría tener utilizando otras herramientas para extrapolar los efectos al caso mexicano, ¿no? Los movimientos de los KIPs, o sea, de los Knowledge Innovative Business Service, y también de las cadenas sanitarias, las redes de bufetes especializados, etc., también son un tema que ha sido escasamente abordado. Una tercera línea de agenda, la productividad de los servicios y el crecimiento económico. No todos los servicios aportan más crecimiento, más productividad. Hay servicios que son básicamente servicios con mucho empleo y escasa productividad porque son difícilmente sustituible el capital y la tecnología por las personas o las personas por capital y tecnología. Piensen en un caso muy concreto que afecta a esta región y a otras de México, como es el tema del turismo, ¿no? El turismo genera una gran actividad, genera un empleo importante, a veces temporal porque tiene estacionalidad muy marcada, pero al mismo tiempo es una baja productividad la que tiene el sector y además no es fácil hacer que ese sector sea más productivo. Por supuesto que los hoteles aprendieron hace algún tiempo algunas cosas, ¿no? En vez de poner un camarero en cada lugar, vamos a hacer un autoservicio para el desayuno o un autoservicio para la comida. Entonces nos están utilizando nosotros, no nos damos cuenta, estamos encantados, es un autoservicio fenomenal, pero en realidad estamos haciendo de camarero de autoservicio. Vamos, lo servimos, damos el plato a la mesa, lo vemos, a buscar el postre, etc. De cuando en cuando aparece un camarero que dice, ¿necesita usted más agua? ¿O necesita usted un café? Bueno, pero es importante, por tanto, ver qué servicios son solo creadores de empleo y qué servicios son creadores de empleo y de valor añadido. Y qué ocurre cuando una región crece en sus servicios en términos de empleo y en términos de valor de lo producido, pero en cambio quizá no generan una aportación a la productividad del país suficientemente alta. Las regiones muy especializadas a veces pueden obtener crecimientos muy altos y a veces no, depende. Ya estamos teniendo. Sí. Hay un campo de análisis que yo creo que es importante también, que es la composición de servicios por regiones y su localización. Cuarta línea de posible trabajo, el empleo, las cualificaciones y regiones. Decíamos hace un momento que el empleo en servicios tiene una dualidad que ustedes mismos conocen. Hay personas muy poco cualificadas y sectores donde necesitan gente muy poco cualificada. Pensemos en los servicios de limpieza industrial, en los servicios de cafeterías,
en los de limpieza normal y corriente, etc. Y también en servicios hay servicios que necesitan y eligen personas de mucha capacidad, desde titulaciones en adelante, como son muchas consultorías, muchos de los servicios financieros, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay algo que decir también desde el punto de vista europeo. Y estos análisis faltan, y faltan análisis sobre la efectividad de las políticas regionales que se fijan en esta parte del tema, ¿no? La innovación en la nueva economía de los servicios es importante. Quizá alguno de ustedes ha pensado que solo hacen innovación la industria, y la industria ha hecho innovación. La innovación que hace la industria generalmente es una innovación que está basada en avances en conocimientos básicos, en investigación básica y también en investigación aplicada. Y claro, si aplicamos esto y las patentes al caso de servicios, decimos, pues no, ahí no hay innovación. Bueno, perdonen ustedes, pero no es así. En muchos servicios, como decía antes en aquellos ejemplos que les he puesto de esas cafeterías, hay ideas. Y las ideas son innovación. No solo lo que produce un químico en un laboratorio es una innovación. Starbucks es una innovación comparada con una cafetería tradicional. ¿En qué consiste la innovación? Pues en una cosa que no se le había ocurrido a nadie, pero que ha triunfado en todo el mundo, que es poner un lugar cómodo, vender café pero de muchos tipos, poner internet gratis, hacer un lugar agradable y hacerlo atractivo a los jóvenes, aunque es más caro, pero ha barrido con muchas actividades semejantes. Vender café es tan sencillo. Bueno, los servicios relacionados con las TIC, desde luego, son servicios donde la innovación es casi continua. Piensen en la producción de telefilms, de vídeos, de juegos, etcétera, que es un lugar donde está desarrollándose un comercio internacional tremendo. Y por último, y con eso termino, el problema de la concentración espacial de los servicios en las ciudades y en las ciudades capital. Bueno, ya lo he citado antes, pero los análisis de la OCDE y de algunos otros organismos muestran claramente que el sector, lejos de desparramarse por todo el país, tienden algunos de los segmentos de los servicios a concentrarse cada vez más en algunos lugares del país. Y esto es preocupante desde el punto de vista del territorio y preocupante para los analistas del territorio. Particularmente quizá los servicios a empresas es un caso muy claro. No todas las análisis ni la nueva economía, geografía económica, ni otros movimientos del análisis regional han prestado atención a este hecho. Se da un poco como que ya existe y se sigue trabajando en el tema territorial desde el punto de vista de las empresas industriales, y desde luego la globalización favorece en gran medida esta concentración de servicios. Con esto he planteado 6 grandes campos de agenda que podrían ser campos en los que algunos de ustedes se animaran, o que otros que están alrededor suyo en sus respectivas universidades se animaran, pero creo que si en Estados Unidos y en Europa se ha ido agrandando la aportación de papers, libros, capítulos, etcétera, al tema de los servicios, ha llegado el momento de que esto no solo sean unas aportaciones muy singulares, sino cada vez mayores por parte de un país como en el caso de México. Yo pido o tengo un deseo que se intensifiquen las investigaciones sobre los servicios, sobre el cómo crecen los servicios y por qué, el por qué y el dónde, ¿no? Y yo creo que si esto avanza, pues habremos logrado algo que yo haya estado ahí entreteniéndoles a ustedes durante un rato, y por eso les doy muchas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Juan Ramón Cuadrado Roura su conferencia magistral.
Además de que ayer ya le hicimos un reconocimiento, les tenemos otro reconocimiento ahora y los invitamos a que entren en contacto personal con él, dado que ahorita no podemos abrir ya la sesión a preguntas y respuestas porque tenemos inmediatamente otra sesión también magistral. Le agradecemos otra vez. Ahí está su correo electrónico y por supuesto que pueden platicar con él todavía aquí, que va a acompañarnos. Muchas gracias.